Que la gracia y la paz de Cristo sea con sus vidas. Sean muy bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología del Pastor Frank Mendoza. Estudie de manera sencilla, sistemática y profunda la palabra de Dios. Prepárese y tenga su Biblia abierta, un bolígrafo y un cuaderno para tomar sus apuntes. Seguidamente, el profesor Frank les impartirá la clase del curso Descifrando el Apocalipsis. Gracia y paz para sus vidas. Hoy sábado 16 de abril del 2022 estamos estudiando nuestro curso Descifrando el Apocalipsis. Bien, y esta es la clase número 2. Sea bienvenido, sea bienvenida. Por supuesto, suscríbase al canal de YouTube, comparta este material. Espero que esta lección le resulte muy provechosa y pues comencemos. Bien, comencemos rápidamente. Abra su Biblia en el capítulo 1 del Apocalipsis. Esta es la clase 2 y les muestro ahí nuestro cuadro conceptual del capítulo 1 del Apocalipsis. Bien, lo puede usted apreciar. El cuadro conceptual de este capítulo 1. Tenemos la visión cristológica, que es lo preeminente, lo descollante. La visión o la óptica juanina cristológica, ¿por qué? Porque está centrada en la presencia del Hijo de Dios, en su estado de exaltación. La visión cristológica. Bien, vamos a leer en este esquema que les muestro ahí en la pantalla. Tenemos, número 1, el proceso de la comunicación del Apocalipsis, que ya lo hemos estado estudiando en la lección introductoria el pasado sábado, los versículos 1 al 2. Proceso de la comunicación del Apocalipsis. En segundo lugar, los lectores obedientes, bienaventurados. Versículo 3. Leemos ahí: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas o las obedecen en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una cercanía, hay una proximidad en relación a la gran tribulación, a la parucía o al segundo advenimiento del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, tenemos ahí los lectores obedientes, que son bienaventurados o son felices, inmensamente dichosos, en el versículo 3. En tercer lugar, tenemos la presentación de las 7 iglesias, de Jesucristo y su venida o retorno, y del Dios Todopoderoso. Se lo leo de nuevo. La presentación de las 7 iglesias, de Jesucristo y su venida, y del Dios Todopoderoso, que cubren los versículos 4 al 11. Los versículos 4 al 11 detallan pues esta presentación que vamos a leer. Y finalmente tenemos la visión de Jesucristo, el Hijo del Hombre, exaltado, glorificado en medio de la iglesia. Los versículos 12 al 20 comprende esta visión del Cristo exaltado. Entonces, como puede usted ver, apreciado estudiante, alumno de nuestra escuela de teología, de nuestra escuela bíblica, teológica, en nuestro canal de YouTube, este primer capítulo del Apocalipsis contiene 20 versículos. Bien, 20 versículos. Y vamos a lecturar. Bien, vamos a leer en el versículo 4 la presentación, bien, de las 7 iglesias, de Jesucristo, su venida y del Dios Todopoderoso. Versículos 4 al 11. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, el Asia Menor: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Quiero mostrarles bien el segundo esquema, que es un dibujo que lo hice a mano para ustedes. Ahí podemos ver al apóstol Juan escribiendo a las 7 congregaciones o iglesias del Asia Menor. Esta ubicación geográfica, la actual Turquía. El Asia Menor es la actual Turquía. Tenemos Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Filadelfia, Éfeso, Laodicea. Muy bien. Entonces, ahí observamos el dibujo.
Juan a las 7 iglesias que están en el Asia, vale decir en Turquía, gracia y paz. Gracia es el saludo griego. Gracia viene de caris, eh, o algo inmerecido, un obsequio, y paz, chalón, en el hebreo es chalón, es el saludo judío israelita. Entonces aquí conjuga Juan ambos saludos, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir un día? Jesucristo, ¿no? Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Los 7 espíritus es una alusión al poder de Dios, a la energía, el Espíritu Santo procedente del Padre. Dice, y de Jesucristo. Mire, acá hay una división. La frase del versículo 4, del que es y que era y que ha de venir, nos hace referencia a la persona del Padre, del Todopoderoso, el que es y que ha de venir, porque el retorno del Hijo de Jesucristo va a implicar que el Padre también va a venir, el día de la ira de Jehová. Bien, y dice, y de Jesucristo, la segunda persona, el testigo fiel. Mire cómo lo califica Juan, cómo describe a Jesús, el testigo fiel, porque él dio testimonio del Padre. Bien, él dio el testimonio, fue un testigo del Padre, del Dios invisible. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el primero. En poder revivir, en poder resucitar y ascender a la misma presencia del Padre. Jesucristo, el primogénito de los muertos, porque su muerte y su resurrección posterior marcaron la ascensión de Jesucristo al trono del Padre en un estado o una condición de glorificación, de gloria, como vamos también a poderlo apreciar en un siguiente gráfico. Mire, luego leemos ahí en el versículo 5, y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el rey de reyes, indudablemente el Señor de señores. Él es el rey de reyes. Así lo contempla Juan en el capítulo 19. Capítulo 19, vamos a leer en el versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Títulos mesiánicos, evidentemente. Dice, al que nos amó, versículo 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo lava todo pecado, toda culpabilidad, toda falla que usted y yo cometamos. Cuando pequemos, podemos decirle, Señor, límpiame con tu sangre preciosa. Señor Jesús, límpiame. Te confieso mi culpa, Señor, que he hecho esto, aquello, pero quiero que tú me limpies con tu sangre preciosa. Y como dice 1 de Juan, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Correcto? Nos limpia de todo pecado. Sigamos leyendo. Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Si Él es el Rey de Reyes, nosotros somos reyes, tenemos una posición exaltada, pero inferior, por cierto, al Hijo y al Padre. Bien, dice el versículo 7, versículo 6, perdón, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. El Hijo de Dios merece gloria, merece el imperio, merece alabanza. Ya lo hemos estado estudiando en nuestro curso de Fundamentos de la Doctrina Bíblica. Sin embargo, la adoración exclusiva la recibe el Padre. Bien, versículo 7. He aquí que viene con las nubes. ¿Quién ha de venir un día? Jesús, de forma reiterada, predijo su segunda venida, lo que se conoce como la parusía, que es un término griego que significa llegada, venida. También está la palabra epifanía. Bien, el retorno de Jesús. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Es decir, toda persona de aquella generación va a contemplar de forma palpable, visible, la venida cumbre, gloriosa, excelsa del Hijo del Hombre, del Señor Jesucristo. Todo ojo le verá.
y los que le traspasaron, es decir, aquellos que con sus vidas antagónicas al Evangelio traspasaron al Hijo de Dios, aquellos que fueron enemigos de la cruz de Cristo, que fueron enemigos del mensaje de salvación, aquellos que traspasaron con una vida pecaminosa, una vida al margen, ignorando, queriendo ignorar el propósito del Padre para con ellos. Dice, los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El mundo que está perdido, que está enceguecido por el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo. Este mundo se va a lamentar, porque un día va a haber el retorno en gloria de Jesús. Ellos se van a lamentar a tal punto que van a tener un remordimiento en sus corazones y no van a soportar estar parados delante del Cordero de Dios, delante del trono de la gloria del Hijo de Dios, viniendo imponente, descendiendo en las nubes del cielo. Un cuadro excelso realmente que Juan nos transmite en este capítulo 1. Pero sigamos leyendo, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega. Ahí en nuestro primer gráfico, en el cuadro conceptual, la alfa es la primera letra del alfabeto griego, alfa, y omega es la última letra del alfabeto griego, ¿de acuerdo? Alfa y omega. Dice, yo soy el alfa y el omega, versículo 8, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, vale decir, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, el Padre. Él es el alfa y el omega, es decir, Él es el alfa, el principio, el primero, y la omega, el fin, lo último. Es decir, el Dios todopoderoso es el alfa y el omega porque lo llena todo, porque Él es desde la eternidad, desde el principio mismo, como alfa, y la omega, porque es desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el Dios inmortal. Él es el fin de todo, de todas las cosas. Entonces, por eso esta calificación juanina, en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y fin. Bien, ahí también hemos visto ahí cómo se escribió la palabra alfa en el griego original y también omega. Muy bien. Versículo 9. El versículo 9 nos sigue presentando al Dios Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Juan estaba desterrado en una isla solitaria, desértica, bien, y esta isla se llamaba Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan fue trasladado a ese lugar como un encarcelado, ¿no? Como un prisionero, por causa de poder testificar de Jesús. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu, es decir, en un trance, en el día del Señor. Esto nos habla de un día domingo, un día de reposo, un día sabatino. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, una voz audible tan potente como una trompeta, ¿no? Algo poderoso oyó el apóstol Juan. Mire usted, versículo 11, que decía, yo soy, nuevamente, el alfa y el omega, el primero y el último, escribe en un libro, ahí lo puede usted lo puede ver ahí, ¿no? Escribe en un libro, en este dibujo, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Mire la gran misión que tuvo el apóstol Juan entonces, que fue el receptor de esta comunicación de la revelación o del Apocalipsis, descorrer el velo, quitar la cubierta, de poder ser responsable, de poder plasmar este último libro y enviarlo a las 7 congregaciones del Asia Menor, la actual Turquía.
Mire, tamaña misión del apóstol Juan. Muy bien. Luego les muestro el siguiente gráfico. Bien, es un dibujo. Vamos a ver aquí Jesucristo exaltado en medio de su iglesia. Aquí lo pueden ver. Bien, esa es la visión de Jesucristo, el Hijo del Hombre exaltado en medio de la iglesia. Vamos a leer los versículos 12 hasta el 20. Bien, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros. Ahí lo puede usted apreciar en el dibujo. Este dibujo lo he hecho yo también a mano para que usted lo pueda entender de forma muy didáctica. Todo lo que hacemos en nuestro canal de YouTube, Escuela de Teología, del pastor Fran Mendoza, quien le habla, lo hacemos con mucho amor, todo a mano. No hay tal cosa como diapositivas, todo es a mano, para que usted lo pueda recibir de forma original. Bien, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí lo puede usted identificar en el dibujo. Mire cómo Juan describe al Hijo del Hombre, a Jesús. Versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. Esto de la blancura nos habla de pureza, de una perfección, de una madurez, de un conocimiento omnisciente de Jesús. Bien, dice, como nieve, ¿no? Como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Ahí usted imagínese la escena, ¿no? Sus ojos como llama de fuego, algo penetrante, ¿no? Algo, un fulgor enorme. Versículo 15. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas, una voz poderosa, majestuosa, potente, poderosa. Versículo 16. Tenía en su diestra o en su mano derecha 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahí puede usted apreciar la espada que sale de su boca. Esta espada es la palabra de Dios. Porque dice el autor de Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces la espada es sinónimo de la palabra que sale de la boca de Jesús, del Hijo del Hombre. Dice, salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. O sea, qué magnífico cuadro pudo ver el apóstol Juan, algo deslumbrante, algo realmente sin igual, algo descollante, algo totalmente glorioso, muy glorioso. Versículo 17, mire la reacción de Juan. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. O sea, Juan no pudo soportar esta visión excelsa, no la pudo soportar. Él cayó como muerto, ¿no? O sea, desfalleció Juan. Dice, y él puso su diestra, Jesús, colocó su mano sobre él. Dice, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Es decir, yo soy también al mismo tiempo el alfa y el omega, ese Dios de poder. Versículo 18, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esto habla de su ministerio terrenal, de su martillo en la muerte, ¿bien? Y cómo él fue levantado de los muertos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por supuesto, Jesús tiene la autoridad de la muerte. El Hades, que es el término griego, y Seol es el equivalente en el hebreo, que significa lugar de los muertos, ¿no? Él tiene la llave de la muerte y del Hades. Y con su muerte él venció la muerte. Y venció sobre Satanás, sobre el padre de mentira. Versículo 19. Escribe las cosas que has visto. Ahora quiero mostrarles el último cuadro. Bien, a ver. Tenemos ahí el último gráfico. La triple división apocalíptica. ¿Lo tiene usted ahí?
del capítulo 1, versículo 19. Vamos a leer el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, coma, las que son, coma, y las que han de ser después de esas. Acá hay una triple división apocalíptica. ¿Cuáles son las cosas que has visto? Pues bien, la revelación total que tuvo Juan en Patmos contenía en esos 22 capítulos del Apocalipsis. Esa visión también en gloria del Hijo del Hombre, ¿no? Y el Alfa y el Omega. Las cosas que son, la segunda división, corresponde a la visión exaltada del trono divino y la adoración por los siglos de los siglos, ¿no? La oración dada al que está sentado en el trono. Y el mensaje a las 7 iglesias de la era de la gracia, que vamos a ir desarrollando de a poco. Y las cosas que han de ser después de estas, es la tercera división, corresponde al capítulo 6 hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, ¿de acuerdo? Capítulo 6, que es el inicio, la apertura de la gran tribulación, los sucesos como la gran tribulación, luego la segunda venida de Jesucristo, el milenio, el juicio final y la nueva creación. Bien, ahí tiene usted este gráfico, este esquema, la triple división apocalíptica. Versículo 20. El misterio de las 7 iglesias que has visto, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, le dice Jesús al apóstol Juan, este misterio, esto oculto de las 7 estrellas que has visto en mi mano derecha y de los 7 candeleros de oro, aquí Jesús le interpreta a Juan. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, vale decir, son los mensajeros angélicos o los pastores, los jefes, los ancianos, los superintendentes de cada congregación, los pastores, son las 7 estrellas de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto, los candeleros de oro, son las 7 iglesias. Entonces, de acuerdo al dibujo que les he mostrado, a Jesucristo exaltado en medio de su iglesia, los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias o congregaciones, y Él está en medio de su iglesia, y Jesús está en medio de usted y de mí. Y cuando usted atraviese momentos de dificultades, momentos de prueba, momentos en los cuales usted siente que no puede más, que está cargado o cargada, preocupada, tensa, recuerde esto: Jesús está en medio de usted. Jesús está en medio de la iglesia. Jesús está paseándose en medio de usted. Y si Él está con usted, si Él está presente con usted, usted lo puede todo. Si Jesús está presente con usted, en medio de usted, déjeme decirle algo, amado, amada, hermano en la fe, usted tiene el poder para seguir luchando. Y usted tiene la fuerza para seguir avanzando y para lograr sus sueños y sus metas, porque Jesucristo está en medio de su iglesia y Él está en medio de usted. Amén. Oremos. Padre Santo, te adoramos por este hermoso cuadro del capítulo 1 del Apocalipsis, esta segunda lección que hemos desarrollado juntos en nuestro canal de YouTube. Bendícenos con tu palabra, Señor. Qué abundante es tu palabra, qué preciosa es tu palabra, oh Dios. Y el haberla aprendido ha sido una gran bendición. Señor, sigue bendiciéndonos, síguenos hablándonos, sigue clarificándonos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que está en medio de nosotros, de tu iglesia, que somos los candeleros de oro, tu iglesia. Que esa luz siga alumbrando en nuestros candeleros, siempre, oh Dios. En el nombre de Jesús, ¿cuánto decimos amén y amén? Hasta la próxima. Repase esta clase, que seguro le va a ser de gran edificación, de gran instrucción. Comparta este video, dele un like a este material que hemos desarrollado en nuestro canal de YouTube, y conmigo será hasta el día lunes. Que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.